Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Ya estamos en la lección número 11 y esta semana tenemos como título el juicio. La semana pasada tuvimos el título de la expiación y se va a relacionar mucho el tema de la semana anterior y de esta semana. Una de las profecías que nos identifica como pueblo adventista del séptimo día es la doctrina del santuario. Hay un versículo que está en Daniel 8:14 que dice: y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esto de que el santuario iba a ser purificado? Ok, como decía, esta doctrina nos identifica como pueblo adventista del séptimo día. Con muchas religiones compartimos diferentes doctrinas, pero la doctrina del santuario, hay religiones que creen que sí hubo un santuario, y como dice la Biblia, que hubo un santuario dentro del pueblo de Israel. Pero muchas religiones no creen, escuchen, no creen que hay un santuario en el cielo y que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros allá en el cielo, en el santuario celestial. Y la profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, es una profecía significativa. ¿Por qué significativa? Porque esta profecía llevó a los primeros adventistas del séptimo día a un evento que le conocemos como el Gran Chasco. En 1844 es una fecha muy interesante y muy importante dentro del pueblo adventista, porque Guillermo Miller, esto es un poco de historia, Guillermo Miller y muchos hermanos que, aunque no eran adventistas, pero después se hicieron adventistas, comenzaron a estudiar las profecías. Y a Guillermo Miller le llamó la atención esta profecía de Daniel 8:14. Él entendía que el santuario era la tierra. No se imaginaba y no creía él al inicio que en el cielo había un santuario. Como en el cielo, imagínense, en el cielo está Dios. Como en el cielo había un santuario que necesitaba ser purificado. Para que algo necesite purificación, entonces quiere decir que hay pecado dentro de ese santuario. Entonces para ellos era imposible creer que en el cielo había un santuario que necesitaba ser purificado. Entonces Guillermo Miller y sus familiares, sus amigos que estudiaban la Biblia, y específicamente la profecía de Daniel 8:14, entendieron que el santuario era la tierra. ¿Y cómo iba a purificar Dios la tierra? Dijeron ellos. Ok, cuando Jesús venga, dijeron ellos, va a purificarla con fuego, va a quemar todo el pecado y se va a acabar. Entonces ellos estudiaron las fechas, estaban correctas con las fechas. ¿Qué iba a suceder en 1844? Esperaron a Jesús y lamentablemente Jesús no vino en 1844 y por eso se le conoce a este evento como el Gran Chasco. Pero entonces, ¿en qué se equivocaron? Si no se equivocaron en la fecha, ¿en qué se equivocaron? Guillermo Miller y los hermanos que estudiaron esta profecía se equivocaron en el evento. ¿Qué pasó en 1844? Cuando ellos estudiaban esta profecía de Daniel 8:14 y un poquito la de Daniel 7, se dieron cuenta que en 1844 Jesús pasaba del lugar santo, porque en el cielo hay un santuario, y ahora vamos a leer unos versículos que aseguran que en el cielo hay un santuario. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y por qué es importante saber el tema del santuario terrenal, el tema del santuario de Israel? ¿Se acuerdan la semana pasada que estudiamos, y usted estudió en su lección, de que había un santuario en el pueblo de Israel, donde una vez al año el sacerdote entraba del lugar santo, porque todos los días ellos trabajaban, hacían sacrificios dentro del santuario, pero en el lugar santo los israelitas iban, pedían perdón por sus pecados, eran sacrificados los corderos, eran sacrificados los machos cabríos, eran sacrificados las palomas, eran sacrificados las vacas, pero todos estos eventos sucedían dentro del lugar santo. Pero una vez al año, y lo estudiamos la semana pasada, había un evento muy importante que se llamaba el Yom Kippur, el día de expiación. Una vez al año el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. Allí se mostraba Dios, ahí estaba la gloria de Dios. Se purificaba el santuario porque los israelitas, a través de sus pecados, a través de los sacrificios, de la sangre de los corderos, habían contaminado el santuario. Entonces se tenía que purificar. Era un símbolo, pero se purificaba el santuario, todos los pecados. Pero ¿cómo en el cielo puede haber pecados? ¿Cómo en el cielo necesitaba purificación? ¿Cómo en el cielo hay un juicio investigador? Ok,
la Biblia asegura que en el cielo hay un registro de nuestros pecados. Cuando usted ora a Dios, usted pide perdón por sus pecados, Dios lo perdona. Pero ¿y quién es el sumo sacerdote? El sumo, y esto es lo que a mí me gusta, el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Vea lo que dice Hebreos, el capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, escuche, un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, hay un sumo sacerdote en los cielos. Dice, ministro, escuche, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el cielo también hay un santuario donde hay un sacerdote, donde hay un ministro. ¿Y quién es este sumo sacerdote que está en el cielo? Y esto es lo que me gusta a mí, es Cristo Jesús. Porque yo le pregunto a usted, ¿quién murió por nuestros pecados? Fue Cristo Jesús. No murió Pedro, no murió la Virgen María, no murió otro apóstol. Fue Cristo Jesús. El único que puede interceder por nuestros pecados delante de Dios es Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y yo digo, gloria sea a Dios, porque fue Cristo Jesús quien murió por nosotros en la cruz. Y ahora voy a leer Hebreos, el capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, escuche, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, Dios le dijo, esto será una imagen del tabernáculo, del santuario que está en el cielo, las mismas medidas. Todo esto simbolizaba, recuerda todo el estudio que hemos tenido, el cordero, los panes, el atrio, todo eso simbolizaba a Cristo Jesús. La sangre, el cordero, simbolizaba la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Vean lo que dice el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos. Recuerda la semana pasada que estudiamos que habían dos machos cabríos, uno que representaba a Cristo Jesús, uno que representaba a Satanás. Pero acá en el cielo no se necesitan machos cabríos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús tiene derecho a interceder por nosotros? ¿Por qué Cristo Jesús es el sumo sacerdote en el santuario? Porque Él murió en la cruz. Entonces, Cristo Jesús está en el santuario intercediendo por nuestros pecados delante del Padre, y eso es lo que a mí me gusta. Pero vea lo que dice el versículo 23 y 24. Fue también, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Escuche, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es Cristo Jesús el que se presenta ahora delante de Dios para interceder por nuestros pecados. Y por eso estamos en una etapa muy interesante que se llama el juicio investigador. Todos nuestros pecados, todos los pecados que nosotros cometemos, hay un registro en el cielo. Se lleva un registro de los pecados que nosotros cometemos en el cielo, en los libros celestiales. No para Dios decir, este es un pecador, este merece la muerte. No, porque así nosotros, es como cualquier juicio acá terrenal. Usted, para ir a un juicio, tiene que tener las evidencias, tiene que tener las pruebas. Si usted está acusando a otra persona, tiene que tener las pruebas. Ahora se usan mucho las cámaras, los videos, fotos. Usted tiene que tener las pruebas para ir seguro que usted va a ganar ese juicio. Entonces Dios lleva este registro no porque Él se olvida de las cosas, sino por nosotros. Pero esto es lo hermoso de Cristo Jesús, que así como el sumo sacerdote entraba en el santuario, Cristo Jesús entró en el santuario. Así como en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, este macho cabrío moría, era sacrificado. Cristo Jesús fue sacrificado y con la sangre de este macho cabrío se limpiaba, dice, se purificaba el santuario. Y con la sangre de Cristo Jesús se purificó el santuario, se purifica nuestra vida y Él limpiaba nuestro pecado. Entonces, el hecho que Jesús esté intercediendo por nosotros es una buena noticia. La buena noticia para los que siguen a Jesús, la buena noticia para los que aceptan a Cristo Jesús, es que Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Si usted, escúcheme, si usted no acepta a Cristo Jesús, no es una buena noticia esto. Por eso el llamado de hoy es que usted acepte a Cristo Jesús, acepte
a ese sumo sacerdote, acepte esa salvación, acepte a ese Cristo Jesús que murió por sus pecados y que también lo quiere limpiar. Entonces, usted comete algún pecado, no se aproveche tampoco de la gracia, pero si usted cometió algún pecado, pídale perdón a Dios. ¿Y quién está presente? Jesús. Yo morí por Omar, yo morí por esta persona, yo morí por la otra persona. Y Jesús muestra sus manos, muestra la sangre, muestra que Él fue el sacrificio en la cruz. Y entonces Dios dice, ok, como usted murió en la cruz, Jesús, yo le doy el perdón a mi hijo. Gloria sea a Jesús por su muerte en la cruz. Y gloria porque Él, escuche, Él intercede por nosotros delante del Padre. Pero ahora la pregunta, esto del tema de la intercesión, ¿va a ser para siempre? No, al igual que la purificación en el santuario del día del Yom Kippur tenía un final, esta intercesión delante del Padre va a tener un fin y se le conoce como el cierre de la puerta de la gracia. Muchos dicen que se acabó la gracia. No se acaba la gracia siempre va a estar porque Dios es eterno. Pero sí se cierra esa puerta, no porque Dios quiera cerrarla, sino porque muchas veces nosotros no queremos recibir esa gracia y Dios nunca nos va a obligar a pedir perdón. Por eso yo lo insto a usted esta semana, en este estudio, que usted acepte el perdón, la redención, que usted acepte la salvación, que usted acepte esa salvación que Cristo Jesús le ofrece hoy. Entonces, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario. Cristo Jesús se presenta delante del Padre para interceder por nuestros pecados y Dios nos perdona gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Gloria sea a Dios. Así que comparte este mensaje que pueda llegar a más personas y así usted también puede ser parte de este ministerio. Recuerde, esta semana el tema es el juicio investigador. ¿Se está llevando un registro de nuestros pecados? Claro, pero Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, Dios nos perdona nuestros pecados. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima. Chau, chau.